que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Voy a empezar con unas preguntas. El título que le puse a esta predicación fue relacionado con lo que estamos hablando, y decía en la publicidad: comunicación profunda e íntima. Déjenme hacerles unas preguntas y ustedes se responden ahí en su mente, ¿listo? Se responden ahí en su mente las preguntas. Primera pregunta: ¿le resulta difícil comunicarse con su cónyuge? ¿Sí o no? Las respuestas son: casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. ¿Le resulta difícil comunicarse con su cónyuge? Casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. No, tranquilos. En este material que les di para que imprimieran, ahí no hay nada de lo que vamos a hablar ahora. Pues no empiecen a buscar la soga que hoy está, hoja 3, hoja 4, con todas esas hojas que nos mandan. No. Ahorita esas no. Si quieren tomar nota en una hoja en blanco, ahí está, una hoja en blanco. Donde quieran, ahí tienen hartas hojas en blanco. Entonces, ¿le resulta difícil comunicarse con su cónyuge? Puede ser que casi siempre, algunas veces casi nunca. Segundo, otra pregunta que quiero que se respondan ahí: ¿cuál tema le gustaría que su cónyuge escuchara prestándole completa atención? ¿Cuál tema le gustaría que su cónyuge escuchara prestándole completa atención? Ahí le puede responder si quiere ahí en la hojita. ¿Cuál tema? Usted dice: ¿saben que hay un tema que no hemos podido nunca hablar, pero me gustaría que él me escuchara o ella me escuchara con completa atención? ¿Sí? Cada vez que van a hablar de ese tema empiezan a discutir. ¿Sí? Entonces ahí, póngalo ahí solamente. Otra pregunta: ¿qué le parece que diría su cónyuge acerca de su capacidad de comunicarse? Tres opciones. Su comunidad capaz de comunicarse: fantástica, más o menos o buena. ¿Listo? Su capacidad de comunicarse como esposo es fantástica, más o menos o es buena. ¿Listo? La pregunta es: ¿qué le parece que diría su cónyuge acerca de su capacidad para comunicarse? O sea, mi esposa diría que mi capacidad de comunicarme es fantástica. No, mi esposa diría que es fantástica. Mi esposa diría: hay más o menos. O diría: es buena. Ni es fantástica ni es más o menos, es buena. ¿Esto qué diría su cónyuge? ¿Ya la tienen ahí? Otra pregunta. Solamente ponga las respuestas aquí. Enumere algunos de sus pensamientos que afectan la comunicación con su cónyuge. Enumere algunos de los pensamientos que afectan la comunicación con su cónyuge. Yo creo que una de las cosas que afecta nuestra comunicación es... enumérelas. Puede ser el cansancio, puede ser la indiferencia, puede haber tantas cosas que pueden ser. Ustedes conocen mejor que nadie a su cónyuge. ¿Listo? 4 preguntitas ahí, hablando de la comunicación. Vamos a ver, ¿qué? No sé qué decir. Bueno, en esta predicación entonces vamos a hablar, si quieren ponerlo ahí como frase, principios para que haya una comunicación profunda. Principios para que haya una comunicación profunda. Son 3 principios para que haya una comunicación profunda e íntima. ¿Listo? 3 principios para que haya una comunicación profunda e íntima. El primer principio es recordar que Dios eligió comunicarse clara y profundamente. Lo repito: recordar que Dios eligió comunicarse clara y profundamente. Recordar que Dios eligió comunicarse clara y profundamente. Bien, creo que estaba pensando mucho en todo lo que implica la comunicación en el matrimonio, y estaba pensando cuál es la base para que nosotros intentemos comunicarnos de esa forma en nuestro matrimonio, ¿no? De una forma íntima y profunda. Y lo que empecé a ver a través de la palabra de Dios es que Dios eligió comunicarse con nosotros.
Por eso es que el libro que tenemos en nuestra mano, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. ¿Qué significa que sea la palabra de Dios? Pues que Dios está hablando a través de ¿qué? De este libro que nosotros tenemos acá. Imagínense, el Dios del cielo elige comunicarse con nosotros, que somos personas tan alejadas de Él por nuestra condición y por nuestras características. Entonces creo que la base de la comunicación en el matrimonio es recordar que este Dios eligió comunicarse con nosotros, y por eso tenemos aquí la palabra. Es muy interesante ver todo lo que implica el estudio bíblico. El estudio bíblico implica que hay un Dios que eligió el idioma humano para comunicarse con el ser humano. Dios no se comunica con un idioma extraño o con otro idioma que no sea nuestro idioma. Ustedes recuerdan que cuando los ángeles llegaron ahí donde Abraham, ¿qué lenguaje utilizaron los ángeles para comunicarse con Abraham? El lenguaje humano, donde ellos empezaron a hablar y Abraham empezó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? No, hay una conversación, porque Dios eligió comunicarse con nosotros a un nivel profundo. Es más, cuando uno ve a la palabra de Dios, uno ve lo que Dios quiso transmitir en su palabra, son cosas muy profundas. Déjenme leerles Romanos 11:33, si quieren ir conmigo allá a Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. ¿Listo? Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. Hay un Dios que eligió comunicarse con el ser humano, pero no eligió comunicarse con el ser humano de una forma superficial, sino que eligió comunicarse con el ser humano de una forma profunda. Es más, es tan profunda que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender todo lo que Dios quiso decirnos a través de su palabra. Pero miren Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Llegaron ahí? Dice así: oh profundidad de qué? De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia ¿de quién? De Dios. Oh, qué profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice ahí la segunda palabra, la segunda frase: ¿cuán insondables son qué? Sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y lo que Pablo utiliza aquí en este pasaje de la Escritura, es decir, hay una profundidad de lo que Dios nos dejó, y Dios parte de esa profundidad nos la dejó en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una comunicación muy íntima con el ser humano y específicamente con su pueblo. Entonces, el primer principio bíblico para que haya una comunicación íntima es que nosotros vemos que reflejamos la gloria de Dios, que Dios quiere reflejar su gloria a través de nosotros, y que Dios escogió o eligió comunicarse de una forma clara y de una forma profunda. Aquí podría preguntar yo: ¿cuántas veces encontraron ustedes en la palabra de Dios consuelo, fortaleza, guía? El Salmo dice: lámpara es a mis pies, ¿no qué? Tu palabra ilumina a mi camino. La palabra de Dios empezó a llegar a nuestra vida y empezó a iluminar nuestro camino de una forma maravillosa. Los que antes estábamos perdidos en una vida quizás que no le honraba al Señor, a través de la palabra y a través de la comunicación que Dios eligió tener con nosotros, muy profunda y muy íntima, nosotros encontramos guía y encontramos dirección. Entonces podemos pensar que, miren, hay un Dios que quiso comunicarse profundamente con nosotros a través de su palabra, y eso nos da una base para nosotros también anhelar y querer comunicarnos de esa forma en nuestro matrimonio. En el punto número 2, entonces, primer principio es recordar que Dios eligió comunicarse clara y profundamente con nosotros. El segundo principio es recordar que la comunicación profunda refleja el matrimonio y lo representa a él. Vuelvo a repetir. Segundo principio, recordar que la comunicación profunda refleja el matrimonio y lo representa a él. Ahí quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Solamente, otra vez, recordar que la comunicación profunda refleja el matrimonio y lo representa a él.
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21, solamente para recordarlo, en una declaración tremenda que hace Pablo con relación a un misterio, dice: Dios eligió comunicar ese misterio porque Dios quería una comunicación profunda con su iglesia. Y el misterio fue este. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21 al versículo, bueno, ahí podemos ir a varios versículos. ¿Listo? Efesios capítulo 5, versículo 21, que prácticamente en el Nuevo Testamento es el pasaje más específico para hablar acerca de la relación matrimonial. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido, ¿qué es? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Quién representa a Cristo? El hombre, el esposo, representa a Cristo. ¿Quién representa a la iglesia? La mujer representa a la iglesia. Es decir, que el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Es tremendo porque el matrimonio que tienen o que tenemos cada uno de nosotros está reflejando la relación que tiene nuestro Dios con su iglesia. Es impresionante que nosotros podamos ver que esta relación de matrimonio está representando eso. Entonces usted se imagina, y ya lo vimos con la bien buenas tardes, y ya lo vimos un poquito, estamos hablando de que en la comunicación, ¿cómo se comunica Cristo con su iglesia? ¿Se comunica a través de sueños? No. ¿Se comunica a través de, no sé, visiones o señales? No. ¿Qué dejó Dios para comunicarse con su iglesia? La palabra profunda del Señor. ¿Y cómo se comunica Cristo con su iglesia? Miren el lenguaje que utiliza Cristo aquí hacia la iglesia. Dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Maridos, ¿qué les dice Cristo a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Parece que la relación entre Cristo y su iglesia es una relación superficial o una relación muy íntima. Parece que es una relación muy íntima y es una relación muy profunda en el que Cristo dice: yo amé tanto a mi iglesia que me entregué por ella al morir por ella en la cruz. Yo amé tanto a mi iglesia que con un corazón sincero me entregué por ella. Es tremendo el lenguaje íntimo que él está representando aquí. El versículo 26, ¿para qué se entregó Cristo por su iglesia? Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, él está hablando de una forma tan linda y tan especial acerca de lo que hace con su iglesia. Es un lenguaje, hasta lo que veo aquí, lo que uno percibe aquí, es un lenguaje muy cuidadoso, es un lenguaje muy cariñoso. Yo voy a cuidar a mi iglesia, yo voy a santificar a mi iglesia, yo voy a entregarme por mi iglesia, porque es mi iglesia y porque la amo, porque es mi iglesia, porque la cuido. Entonces se ve la comunicación, el lenguaje que utiliza aquí. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a quien a la iglesia. Para él es algo especial su iglesia, es una relación que tienen en intimidad con su iglesia. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Y miren lo que dice 32, grande es este ¿qué? Misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Había un misterio y Dios quiso ¿qué? Comunicar ese misterio.
porque había una relación íntima y profunda entre él y su esposa, quien es la iglesia. Y creo que ese principio debería ser muy recordado por nosotros hablando de la comunicación. Miren, aquí yo estaba poniendo algunas frases, y buenas noches. Dice, buenas noches. Estos comentaristas decían lo siguiente: ¿qué desafío entonces es buscar la comunicación profunda y trabajar para que esa comunicación mejore en gran manera día a día? ¿Por qué buscamos mejorar la comunicación entre los esposos? ¿Por qué? Porque está representando a alguien. La comunicación entre esposos, ¿a quién representa? A Cristo y a la iglesia. Yo sé que si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cuántos han sufrido por la falta de comunicación en su matrimonio? No levanten sus manos, déjela ahí quieta, no lance, bájela. ¿Sí? ¿Cuántos han sufrido por la falta de comunicación en su matrimonio? O sea, parece que una de las situaciones que escuchamos muchas veces entre los matrimonios, sobre todo de las esposas y hacia nosotros los esposos, es ¿cuál? Es que no me escuchan. ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted le ha dicho eso a su esposo? Sí, señor. Es que no me escucha. ¿Y por qué es tan importante entonces trabajar y buscar una comunicación profunda e íntima? La verdad no es tanto porque mejore su relación matrimonial, aunque va a mejorar su relación matrimonial, sino porque usted representa como esposo a alguien y usted como esposa también representa a alguien que tiene que mostrarlo a una sociedad que necesita encontrar a ese Dios. Usted se imagina, yo siempre le he dicho a Lili que a mí me da tristeza cuando vamos al centro comercial y está la familia, y una familia cualquiera, y uno está en su celular, el otro está en su celular, el otro está en su celular, y el otro está en su celular. Y están compartiendo tiempo en familia. ¿Qué tiempo están compartiendo en familia? Están compartiendo tiempo con lo que comparten tiempo todo el tiempo, que es con el celular. ¿Cierto? Entonces uno empieza a mirar, y cuando uno ve ese matrimonio que está desconectado el uno del otro, ¿puede ver al Señor reinando en ese matrimonio? No, porque la comunicación es muy importante entre esposos, no solamente porque los fortalece a ellos, sino por lo que muestra lo que Dios va haciendo en la vida y en el corazón de los esposos. Usted puede pensar, ¿la comunicación entre ustedes ha mejorado el último año? ¿La comunicación entre ustedes ha mejorado los últimos 3 años? ¿Ha mejorado los últimos 10 años? ¿Ha mejorado los últimos 3 meses? ¿La última semana? Bueno, ¿por qué buscar entonces una comunicación tan profunda y trabajar por que esa comunicación mejore? Porque estamos representando algo más grande que nosotros. Realmente lo que nosotros vamos a ver cuando encontramos al Evangelio es que nosotros no somos el centro de la historia. El centro de la historia es nuestro Señor Jesucristo, quien debe ser glorificado, nuestro Dios, que existe en 3 personas, quien debe ser glorificado, quien debe ser engrandecido. Y eso lo vamos a hacer como matrimonio si hay una comunicación íntima y profunda como Él la tiene con su iglesia, que es su esposa. ¿Cómo les fue llenando un poquito esa hoja, no? ¿Cómo les fue llenando un poquito esa hoja? ¿Se dieron cuenta de cositas por ahí? Nosotros hicimos una evaluación con Lili, después hicimos unas conclusiones, sacamos creo que 2 o 3 con Lili, decíamos, por ejemplo, vamos a tener que apagar MasterChef los lunes en la noche. ¿Y por qué vamos a tener que apagar MasterChef los lunes en la noche? Porque saben que, ¿recuerdan la escuela de padres y los audios que les envío de escuchar para la escuela de padres cada primer domingo del mes? Y el tiempo que nosotros teníamos para escuchar esos audios, adivinen qué noche era. Los lunes en la noche, porque después no tenemos el tiempo, nuestras noches son muy ocupadas, o por lo menos la mía, yo tengo que salir. Entonces, ¿saben qué hizo MasterChef? Quitarnos ese tiempo para que nosotros pudiéramos compartir juntos y hablar acerca de esos temas. Porque es que la comunicación profunda es lo que Dios quiere para el matrimonio, porque eso lo refleja a Él. Eso lo refleja a Él. Otra cosa que encontraba aquí, dice, la comunicación es el nexo que crea una relación entre personas. Nos ayuda a convertirnos en lo que somos y en lo que sabemos. El proceso de comunicación puede ser claro, lo cual lleva a la comprensión,
o puede no ser claro, lo cual lleva a la confusión. Cuando el proceso de comunicación no es claro, ¿qué hay? Confusión. Cuando el proceso de comunicación en el matrimonio no es claro, ¿qué hay? Confusión. Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos enfocar mucho de nuestras fuerzas en hacer crecer la comunicación entre esposos, porque si no hay una buena comunicación en el matrimonio, va a crear caos y va a crear confusión. ¿Les ha pasado ya? Pero si te dije eso, ay, pero es que yo entendí lo otro. Pero ¿cómo que entendí lo otro si te lo dije con detalle? Hasta una lista te hice. Me pasa a mí, te lo digo como experiencia. Te hice una lista de lo que tocaba, que tenía que pasar. Dice, sí, pero la lista no la vi. O cuando la vi mal. La vi y no entendí. Ahí decía yogur griego y yo traje yogur. Crea confusión y crea caos cuando nosotros como matrimonio no llegamos, no logramos comunicarnos. Entonces, uno, no estamos representando a este Dios tan grande que quiso comunicarse íntimamente con nosotros, pero dos, empieza el caos y la confusión en la relación matrimonial. Por eso lo importante de poder darle énfasis a lo que es la comunicación íntima en el matrimonio. La comunicación íntima en el matrimonio. Otra frase que encontré por acá: lo que un esposo o una esposa se dicen el uno al otro puede hacer cambiar el rumbo de su matrimonio en diversas direcciones, y en algunos casos puede hacerlos dar vueltas en un círculo vicioso. Cuando no hay una clara comunicación, hay confusión, puede hacerlos dar vueltas de matrimonio en un círculo vicioso porque no hay claridad. No se sabe hacia dónde va el matrimonio, no se sabe hacia dónde va la familia. Y ustedes saben lo que dice el dicho, ¿no? Cuando uno no sabe para dónde va, ¿qué pasa? Cualquier mundo sirve. Y eso crea y genera confusión. Pero cuando uno es claro y uno sabe hacia dónde va nuestra relación matrimonial, hacia dónde va nuestra familia, qué es lo que queremos como esposos, qué es lo que queremos como familia, no le va a servir cualquier cosa. Entonces crea confusión, crea un caos. Y dice acá, el último pensaba, Cristo era... En lo que vemos en Efesios capítulo 5, vemos un lenguaje muy cuidadoso que hace hacia la iglesia. Dice, nunca deje de decir algún pensamiento o sentimiento que pueda edificar y animar a su cónyuge. Es el ministerio de las palabras. Nunca deje de decir algún pensamiento o sentimiento que pueda edificar y animar ¿a quién? A su cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo algunas palabras de ánimo y de edificación a su cónyuge, por ejemplo? ¿Cuándo fue? De pronto hoy. Hoy fue el momento en el que dijo, ay, sí, te queda muy bien ese vestido. Sí, te queda muy bien esa parte, ese cabello de esa forma. Sí, hiciste muy bien el arroz. ¿Sí? Nunca deje de animarlo, porque cuando uno ve a Cristo aquí comunicándose con su iglesia, tiene muchas palabras de elogio. Yo la voy a santificar, la voy a cuidar, la voy a sacrificar por mi iglesia. Nunca deje de elogiar a su esposa. Nunca deje de decirle algún pensamiento que pueda edificarla y animarla, porque desafortunadamente lo que tenemos en los matrimonios, espero que este no sea el caso aquí, pero quizás nos ha pasado muchas veces, es que utilizamos palabras y conceptos que no animan a nuestras esposas, sino que más bien que las destruyen. Y viceversa también, ¿no? Dice, no, pero le da todo duro a los esposos, no, a las esposas también. ¿Cierto? Cuando hay comentarios y cuando hay palabras y cuando hay situaciones en las que yo no estoy animando a mi esposo, sino que lo estoy destruyendo con mis comentarios. Nunca lo deje de hacer, porque Cristo no destruye con las palabras a la iglesia. Cristo edifica y anima ¿a quién? A su iglesia. Entonces el segundo principio que tenemos acá es recordar que la comunicación profunda refleja el matrimonio y que lo representa a él, a nuestro Dios. Algunos proverbios rápidamente, no puedo ir a todos ellos, pero dice en esta versión: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Dice aquí este proverbio de esta forma: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo.
El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y otro más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Uy, no, qué duro, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que fortalecer, cuidar e intentar trabajar en comunicarnos de una manera profunda, de una manera sensible, de una manera cuidadosa. ¿Qué tanto le hacen daño las palabras a su esposa cuando usted se las dice mal? ¿Ha preguntado eso a ella alguna vez? Mi amor, ¿qué tan dañinas o qué tanto daño te hacen las palabras a ti cuando te las digo de una mala forma? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuál ha sido la respuesta de su esposa? O pregúnteselo al esposo. Mi amor, ¿qué tan dañino ha sido cuando te he dicho esto de esta forma? Cuando te he gritado, cuando te he volteado la cara, cuando te he volteado los ojos, cuando te he dejado hablando solo, cuando te digo algo sobre ti que es un defecto, pero te lo digo en mala forma. ¿Qué tanto daño le hace? Recuerda este proverbio: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y recuerda ese momento cuando su esposo o esposa le dijo una palabra amable, se lo dijo de una manera linda. ¿Qué prefiere, la brusquedad o las palabras lindas? ¿Sí? ¿La brusquedad? No, ¿quién dijo eso? No, nadie, ¿cierto? Nadie prefiere eso. Y no es el lenguaje que utiliza Cristo con su esposa, que es la iglesia. Siempre hay palabras. Es más, ahora estoy recordando que en Apocalipsis también ve venir a su esposa y la ve radiante, la ve bella, la ve lista para desposarse con él en ese futuro glorioso. Entonces, nos decía aquí, a mucha gente le resulta difícil, cuando no imposible, decir estoy equivocado. Es probable que esté en lo cierto. Es probable que estés en lo cierto. ¿Cuántas veces usted le dice a su esposa, sabes qué, mi amor, estoy qué? Equivocado, tenías la razón, estás en lo cierto. ¿Cuántas veces le ha hecho eso a usted a su esposa? Pero tenemos que aprender a pensar que eso, solamente esa frase, mi amor, estoy equivocado, perdóname, tenías la razón, hace un trabajo tan lindo de edificación en la vida de su esposa. Por esa razón es que tenemos que intentar fortalecer la comunicación entre los esposos. Cuando sea apropiado, pida perdón. Santiago nos dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y que oremos los unos por las otras. Algunas cosas que afectan, por ejemplo, la comunicación en el matrimonio. Buscar bromas. ¿Se imagina a Cristo bromeando, hacerle bromas pesadas a la iglesia, a su esposa? ¿Se imagina a Dios haciéndole las bromas pesadas a su esposa, a la iglesia? No creo. No estoy diciendo que nunca haya bromas, ¿cierto? Hay bromas, pero bromas en una forma, cuando yo leí este libro, decía bromas en una forma que ofende a su esposa. Como que ofende a su esposa. Eso no es bueno ni sano para la comunicación matrimonial. Cuando usted, por ejemplo, le comunica a su esposo o esposa sus defectos, eso no es sano para la comunicación matrimonial. Comentarios mordaces, decía aquí, comentarios que tienen la intención de dañar. ¿Alguna vez usted le hizo un comentario a su esposo o esposa que tenía la intención de dañarlo? Y tenemos que decir con tristeza que muchas veces sale eso de nuestra boca. Comentarios muy duros, muy difíciles que tienen la intención de dañar. Y la otra, palabras que desacreditan. Déjenme leerles el testimonio de una esposa que dijo en cuanto a palabras que desacreditan. Dice: la desacreditación o tener en poco lo que hace alguien. Tener en poco lo que hace alguien. Lo que hace ella o lo que hace él. En este caso una mujer, una esposa. Es como una enfermedad lenta y mortal que una vez que se establece en una relación se esparce y destruye los sentimientos de esa persona. Como dijo, el llamado amigo con el que me casé, dijo esta esposa, se convirtió en mi enemigo con sus ataques inesperados. ¡Qué triste! El llamado amigo. Ahí dice, alégrate con la mujer de tu juventud, su amiga con la que usted se casó, con la que prometió vivir todos los días de su vida porque la amaba, porque la respetaba, porque la cuidaba. Dice esta esposa con esos comentarios, desacreditándome, burlándose de mí, siendo áspero conmigo, lo que hizo fue empezar como una enfermedad a destruir mi corazón y destruir mis sentimientos.
Dice, se convirtió en mi enemigo con sus ataques inesperados. Me sentí disminuida, degradada, y lentamente mi felicidad y alegría fue sucumbiendo. Creo que es por eso que nuestras peleas subieron tanto de tono. Tenía que luchar por sobrevivir. Para mantener el amor y su matrimonio vivos, eliminen la crítica, las burlas, las formas en las que se trata de una forma despectiva y desacreditan lo que hace su esposo o esposa. Eso no puede estar en la relación y en la comunicación matrimonial. Alguna cosa de su aspecto físico en una forma mala y en una forma que la degrade a ella o que lo degrade a él. No podría estar eso en la comunicación matrimonial. Cristo nunca haría eso con su esposa y nosotros representamos a ese Dios. Y ahora quiero leerles la última seccioncita, el tercer punto. Les dije principios para que haya una comunicación íntima y profunda. Recordar que Dios eligió comunicarse clara y profundamente. 2, recordar que la comunicación profunda refleja el matrimonio y lo representa a Él. Y en tercer lugar, recordar que la utilización de palabras es imprescindible. La utilización de palabras es imprescindible. Parece algo como lógico, pues claro, para comunicarnos necesitamos utilizar palabras, pero miren las palabras que no debería utilizar. Vamos a ir al libro de Santiago. Después de Hebreos, recordar que la utilización de las palabras es imprescindible para una comunicación profunda. Recordar que la utilización de las palabras es imprescindible para una comunicación profunda. Cuidado con las palabras que utilizan. Vamos a ver Santiago capítulo 3. Recordar que la utilización de las palabras es imprescindible para una comunicación profunda. Santiago capítulo 3 es el famoso tema que habla acerca de ¿qué? De la lengua. ¿Por qué la lengua? ¿Qué tan difícil? ¿Por qué la lengua? ¿Por qué Dios tiene que poner en su comunicación con nosotros una sección que habla acerca de la lengua? No, y es que por la palabra de Dios hay una cantidad de citas que hablan acerca de cómo hablar y cómo no hablar. Pero miren lo que dice acá. Les hablo un poquito del contexto del libro de Santiago. Los hermanos en la primera persecución a la iglesia, cuando empezó la iglesia, eran judíos, más que todo judíos creyentes, y tuvieron que ser dispersados por la persecución. Ellos ahora están por un montón de lugares en el Imperio Romano, pero el problema era que lo que Santiago está escuchando de esos hermanos que antes estaban ahí en la iglesia, que eran sus ovejas, que eran las personas que él amaba y quería, estaban llegando noticias de que esos hermanos no estaban viviendo una vida cristiana real. Ellos decían que eran cristianos, pero la forma en la que vivían no mostraban que ellos eran cristianos, no mostraba que ellos amaban a Dios. Entonces Santiago va a hacer toda una carta para decirles cómo debería verse la vida de un ¿qué? De un creyente, una persona que ha dicho nacer de nuevo, que ha querido a Cristo como Salvador. ¿Cómo debería verse esa vida? Si no, tendrá que evaluar su salvación y tendrá que evaluar su nuevo nacimiento. Entonces Santiago empieza a decirle, mire, todo eso. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, ¿qué dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su ¿qué? Su cuerpo. Entonces Santiago está empezando a decirle ahí a los hermanos, mire, hay algunos que se quieren hacer maestros. Lo primero que les dice es que tienen que tener cuidado con buscar las cosas que no deben y que Dios no les ha dado. Hacerse maestros, van a recibir mayor condenación. Pero él empieza un tema en cuanto a las palabras específicamente. Él está hablando exactamente de los maestros y dice, ¿sabe qué? Los maestros tienen que tener cuidado con las palabras que expresan. ¿Por qué? Porque un maestro tiene que decir muchas palabras. Y está propenso a que muchas de esas palabras, ¿qué pasa? Hieran, a que muchas de esas palabras dañen a una persona que está a su alrededor. Y es así. O sea, el cuidado que tengo que tener yo al comunicarme es muy importante, porque siempre estamos expresando palabras. Y por eso él le dice acá, en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo
su cuerpo. Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y lo que yo puse aquí es que la forma en que hablo va a mostrar mi condición. Una persona que no puede refrenar sus palabras está diciendo aquí, hay algo que tiene que trabajar en su vida, que se llama el dominio propio, la forma de refrenar todo su cuerpo. Entonces, acá la forma en que hablo va a mostrar mi condición. Mucho de mis ofensas hacia mi cónyuge o hacia otras personas que están a mi alrededor van a mostrar cómo está mi condición. Mi condición es una condición en la que yo ya soy capaz de refrenar todo mi cuerpo, o que le doy rienda suelta a mis palabras como caigan y no importa el daño que hagan y el desastre que generen. Va a mostrar mucho de mi condición. Si hay una persona que está luchando con el control de su lengua, en la comunicación con su cónyuge o con sus hijos o con otras personas, está mostrando que su condición espiritual no está bien, no está bien. Entonces, acá era el problema de estos maestros que se querían hacer maestros, pero estaban utilizando sus palabras para herir, para dañar a las personas que estaban a su alrededor. Entonces, aquí encontraba un comentario que decía: cada persona debe hacerse responsable de su propio programa de entrenamiento de la lengua. ¿Alguna vez utilizó un programa de entrenamiento de la lengua? No, utilizamos programas de entrenamiento físico, ¿cierto? Y tiene ahí sus relojes y sus aplicaciones y todas las cositas. ¿Alguna vez hizo un programa de entrenamiento de la lengua? Pero sería bueno. Sería bueno ejercitar la lengua. Cada persona es responsable de su propio programa de entrenamiento de la lengua. Cada esposo y esposa debieran tener como meta constante el control de la lengua, porque todo lo que se dice ayuda o entorpece, sana o hiere, construye o destruye. Miren lo que dice 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esa palabra refrenar significa, como aquí lo va a poner Santiago como una ilustración, como cuando el caballo va rápido, ¿qué hacen las riendas? Agarran las riendas y frenan, y tiene que parar eso. Lo que está diciendo Pedro aquí es que el que quiere tener días buenos tiene que aprender a ¿qué? A frenar su lengua, a frenar sus palabras. A frenar sus palabras. Y dice el proverbio 29:20, es un proverbio duro, espero que lo pongan ahí para que lo recuerden. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Alguien que le da rienda suelta a sus palabras, alguien que no tiene cuidado en cómo se comunica. Más esperanza hay de ¿qué? Del necio que de esa persona. Hay que aprender a refrenar la lengua, porque cuando no hay eso está mostrando su condición espiritual. Miren lo que dice ahí, el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de a bien de refrenar todo su cuerpo. En el versículo 3 dice, versículo 3 al 5, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ahí la palabra clave es gobernar. ¿Qué tiene que gobernar? Miren que estamos hablando, el domingo estamos hablando del gobierno de la iglesia, el gobierno de la casa, y ahora le está diciendo que tenemos que gobernar ¿qué? La lengua. La lengua tiene que ser gobernada, a la lengua hay que ponerle freno, a la lengua hay que ponerle reglas, a la lengua hay que ponerle límites. ¿Cuántas veces han fallado con su lengua? Ay, suspiran allá. No, pero piensen ustedes, ¿listo? Porque si digo, ¿cuántas veces su esposo ha fallado con su lengua? Ay, ya entendemos, ya, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hemos fallado con nuestra lengua? Y aquí lo que está diciendo, miren, la lengua es tan pequeña, pero tiene la capacidad de gobernar todo nuestro
cuerpo, todo nuestro ser. Tiene que tener mucho cuidado con su lengua. Prácticamente lo que está diciendo es que gobernar las palabras y la lengua muestran dominio propio y una vida espiritual firme. Gobernar su lengua, sus palabras, muestra mucho dominio propio y eso significa que muestra mucho de su condición espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su intimidad con el Señor? ¿Cómo está su comunicación con ese Dios? Pero aquí nos dice, sí o sí, vamos a tener que aprender a gobernar la lengua. Vamos a tener que aprender a gobernar la lengua. El dominio de caballos, el dominio de las naves y el dominio del fuego. Entonces, Santiago está aquí pensando en cómo un pequeño artefacto domina la lengua ¿de qué? Del caballo. Cómo un pequeño timón domina las naves. Para él las naves en ese momento de la historia pues son los barcos. Yo estaba pensando, ¿cómo estaría Juan si viera los barcos tan grandes que existen ahora? ¿Han visto eso? Los que vienen de China con toda esa mercancía que son barcos gigantescos. ¿Con qué se domina toda esa nave? Con un timoncito. Con un timón que va para la derecha o para la izquierda. El cuerpo tan grandote, digámoslo así, a comparación de todo su cuerpo, la lengua es pequeñita. Pero ¿cómo hace daño cuando no podemos dominar un miembro tan pequeño como la lengua? ¿Cómo destruimos a los que están a nuestro alrededor? Y por eso es que Santiago pone este ejemplo perfecto. La lengua es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. ¿Cuántas peleas gigantes se han generado porque no hemos aprendido a refrenar nuestra lengua? ¿Han tenido peleas grandes con sus esposos y esposas? Pero grandes, grandes, bien grandes. ¿Alguna vez? ¿Alguno que nunca haya tenido un problema muy grande? No. ¿Y saben que mucho de eso fue encendido por una palabra? Por una palabra que usted no pudo frenar en su lengua. Que usted sabía que si se la decía, lo iba a hacer. ¿Sí o no? Usted sabía que si se lo decía de la forma como se lo decía, yo sé que con esta lo voy a ofender. Y esto se va a convertir en el despelote de la casa. Y volaron ollas, y sartenes, y chancletas, y de todo, bueno. Él lo pone de esa forma. Gobernar las palabras muestra dominio propio y una vida espiritual creciente. ¿Y eso entonces qué significa? Cuando uno no ha podido gobernar las palabras, eso significa que algo está mal en su relación con el Señor. Eso está mostrando su condición espiritual. Y tiene que ponerle mucho cuidado a eso, porque recuerde que usted refleja a Cristo y a la iglesia. ¿Recuerda cuán bueno es tener una conversación edificante y amable con su cónyuge? ¿Recuerda? Recuerden esa conversación linda que tuvieron, con palabras lindas, con palabras cuidadosas. Por eso yo hago tanto énfasis en la cita del mes. Miren, la cita del mes uno puede tener muchas de esas conversaciones. Está relajado, está tranquilo, está en una cita, así sea para comerse un pan, ¿sí? Así sea para comerse algo ahí sencillo, pero es otro ambiente diferente. Cuando usted está en la pelea en la casa y va a hablar de algo específicamente, viene la lengua, viene la otra lengua y se pelea de lenguas. Ahí está, la pelea. Pero cuando usted está en esa cita del mes, el ambiente cambia. Vamos a comer esto, vamos a charlar esto, y hablan de una cosa y hablan de la otra. Y decía aquí este hombre, ¿recuerdan cuán bueno fue tener una conversación edificante y amable con su cónyuge? Uno se concentra en escoger palabras que sean amables y apropiadas para el momento, y el propósito y su cónyuge hace lo mismo. El resultado es que se animan el uno al otro, quedan en una situación que les recompensa a los dos. El Proverbio 25:11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Qué buena es la palabra correcta en el momento correcto. Qué lindo es. ¿Recuerdan esa conversación? Nosotros tuvimos nuestra cita del mes con Lili el jueves y yo estaba pensando en esto. Y estábamos ahí y charlamos de una cosa y charlamos de otra cosa. Es más, ¿sabe qué? Tocamos un tema en el que yo tuve que decirle perdón porque esta no fue la forma como debería hablar. Y no hubo problema. Seguimos comiendo salchipapa,
Entonces, ahí está la salchipapa. ¿Sí? Si de pronto va a pelear en la cita del mes y se va a ponerse a pelear con la lengua, agarre la salchipapa y métasela en la boca. Ahí, controla la lengua. El sabor rico le hace distensionar toda la conversación. Pero sí, qué lindo es tener conversaciones de esas en las que uno puede hasta hablar cosas que son tema de conflicto en otro contexto y las puede hablar bien y tranquilamente, con amabilidad. ¿Cómo eso edifica el matrimonio? ¿Cómo uno después termina pensando, ay, ojalá que Dios permita que así fueran todas nuestras ¿qué? Conversaciones. Entonces hay que trabajar en eso porque el gobernar la lengua va a mostrar mucho de cómo estoy dominando y quién me está dominando a mí. ¿Quién me está dominando a mí? Entonces el gobierno de las palabras muestra mi dominio propio y la vida espiritual. Seguimos aquí, ya terminando. Dice, la falta de dominio de mi lengua produce cosas terribles. Vamos a ver el 6 al 8, del versículo 6 al 8. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. Miren los términos que pone aquí con relación a la lengua. La lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el ¿qué? El cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por él. Pero ¿qué está tratando de decir ahí? O sea, en los términos que está poniendo todo esto de las palabras. Ya vamos a ver. 7. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, hay cosas... Bueno, déjenme terminar acá. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira al punto que lo pone, ¿no? La falta de dominio de mi lengua produce cosas terribles. Lo pone con las siguientes características. Si no puede dominar la lengua, contamina ¿qué? Todo. Y lo que está diciendo con esto de la rueda de la creación y es inflamada por el mismo infierno, está diciendo que no solamente contamina a usted, sino que contamina a todo lo que está a su alrededor. Contamina la creación de Dios. Es más, Santiago lo que está hablando es en un contexto de iglesia. Y está diciendo, la obra de Dios, lo que Dios creó, todo se destruye por un mal uso ¿de qué? De las palabras. Todo se destruye. Miren, hay iglesias que se han dividido, hay iglesias que se han acabado solamente porque hubo hombres que no pudieron refrenar su ¿qué? Su lengua. Y él lo pone en el término, dice, hasta lo inflama el mismo infierno. O sea, ¿de quién viene todo esto? ¿De quién viene todo? ¿A quién se parece cuando uno no puede refrenar su lengua? Se parece a Satanás. Él está pensando en todas las huestes de maldad que van en contra de Dios. En vez de usted reflejar a Dios con su palabra, lo que está reflejando es todas estas huestes de maldad que están en contra de Dios. ¿A quién quiere reflejar? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿De reflejar a Dios o reflejar a todo el mundo de maldad? Está diciendo, tenga cuidado con sus palabras porque la falta de dominio de mi lengua produce cosas terribles. Inflama la rueda de la creación. En este comentario dice, Dios nos la dio a la lengua para que lo usáramos para alabarle a Él y así glorificarle. Sin embargo, Satanás ha tomado todo lo que Dios nos dio para bien y la usa para destruir a la obra de ¿quién? De Dios. Sin lugar a dudas, es la herramienta más eficaz que Satanás emplea en su trabajo de destruir a la obra de Dios. ¿Cuál es la herramienta que Satanás utiliza para destruir la obra de Dios? Y cuando hablo de la obra de Dios, no solamente estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de que el matrimonio es una obra de ¿quién? De Dios. La familia es una obra de ¿quién? De Dios. La familia, el matrimonio, la iglesia. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza Satanás para destruir todo eso? Su lengua y mi lengua. Su lengua, cuando no aprende a refrenar su lengua, o cuando no aprendemos a refrenar la lengua, estamos atentando contra la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Mi prójimo, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi iglesia. Les digo, ¿cuántas familias se han divorciado porque no aprendieron a refrenar la lengua? Todas. Todas las que están divorciadas porque no aprendieron a refrenar la lengua. Un problema se hizo más grande por las palabras, por las peleas, por los conflictos, hasta que llegaron a tomar la decisión de ¿qué? De separarse. ¿Cuántas iglesias se han acabado? ¿Cuántos hijos
hijos están lejos del Señor porque usted no aprendió a refrenar su lengua. ¿Cuántas iglesias se han acabado porque usted no aprendió, porque un pastor no aprendió a refrenar la lengua? Es importantísimo este tema de la comunicación íntima con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestra familia, hasta con nuestra iglesia. ¿Cómo todo esto va a impactar la vida de la iglesia? ¿Cómo todo esto va a impactar la vida de la iglesia? Entonces, Satanás utiliza eso. La falta de dominio de mi lengua produce cosas terribles. Dice ahí también, es un mal que no puede ser refrenado y llena, el término que pone Santiago, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Qué terrible que es eso. O sea, comparando a sus palabras y a mis palabras, cuando las decimos mal, con veneno mortal. Con veneno mortal. Todo lo que hace la falta de cuidado a las palabras y a mi lenguaje. Y bueno, dice acá, para ir terminando, ¿qué sucedería en un matrimonio si se aplicaran con constancia los siguientes principios? Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otro, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otro proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Sí o no? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de ¿qué? De angustias. De angustias. Y la última, que ya les leí. ¿Has visto a hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y termina esa sección ahí en Santiago, diciendo del 9 al 12. ¿Qué dice de la lengua? Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos ¿a quién? A la semejanza de Dios. O sea, se está metiendo con alguien que es a semejanza de Dios, dice Santiago. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué les dice Santiago? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No, no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dar agua dulce. Miren, cuando un hombre que dice ser creyente no refrena sus palabras, lo que está mostrando es una incongruencia entre lo que dice ser y entre lo que hace. Lo que hemos dicho siempre, una persona dice ser creyente, pero ¿qué pasa? No muestra ser creyente. Y con sus palabras no muestra ser creyente. Bendición y maldición, agua dulce, agua amarga, aceituna, higos, agua salada y agua dulce. Y yo quiero decirles y terminar con esto. Sin la vida de Cristo en nuestra vida, no podemos controlarnos ni dominarnos. Tome las terapias que tome, consiga los profesionales que consiga. Si Cristo no es el que está gobernando nuestra vida, no va a poder dominar ni controlar absolutamente nada. Absolutamente nada. Somos dominados por nuestras emociones, por nuestros deseos, por nuestras ansiedades. El testimonio debe ser consecuente. Los cristianos verdaderos no pueden estar expresando palabras de maldición. Los cristianos verdaderos no pueden estar utilizando su lengua para destruir lo que Dios ha creado. Entonces hay que trabajar muy bien en la forma de cómo nos comunicamos. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo son sus palabras? Y lo que van a terminar pensando es que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Lo que esté en su corazón es lo que va a salir por la boca. Y si no hay un trabajo de Dios en su corazón, eso es lo que va a salir por la boca. Va a haber destrucción. Pero cuando hay un trabajo de Dios en su corazón, va a poder refrenar su lengua y va a poder bendecir, edificar, endulzar con sus palabras. Y qué lindo eso. ¿Cuántos quieren endulzar a su esposa o a su esposo? Amén. ¿Cuántos quieren endulzar con sus palabras a sus hijos? ¿Cuántos quieren endulzar con sus palabras a los que están a su alrededor? Todos queremos eso. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a hacer un trabajo muy consciente y muy consistente en nuestra vida espiritual. Entonces, comunicación profunda y
Necesitamos eso para reflejar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo con tu palabra, por permitirnos ver cuán cuidadosos deberíamos ser con lo que expresamos y con lo que sale de nuestra boca. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Quiero, Señor, pedirte que si hay alguien acá que todavía no ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que no te ha dicho que lo salves con todo su corazón, que hoy pueda ser el día de su salvación y que pueda decirte, Señor, sálvame, sálvame, te necesito y reconozco tu obra en la cruz por mí. Oramos, Señor, que en ese nuevo nacimiento, que algunos quizás no tienen, o que ya tenemos algunos desde hace años, pueda ser la base y la fortaleza tú en nosotros, fortaleciéndonos para ayudarnos, Señor, con todo este tema de la lengua. Te pedimos perdón porque hemos herido, porque hemos maltratado, porque hemos dañado a una cantidad grande de personas a través de nuestras palabras. Y te pedimos, Señor, que hoy pueda ser un punto de partida, de quiebre, de nuevo inicio en el que nosotros, Señor, decidimos con todo nuestro corazón hacer un compromiso de guardar nuestro corazón en ti para que lo que esté en nuestro corazón salga por nuestra boca. Bendecir, animar, cuidar, fortalecer, edificar a las personas que están a nuestro alrededor, que son tu creación y que son las cosas que tú quieres que creemos. Gracias, Padre, por este tiempo lindo que tú nos regalas aquí compartiendo juntos, y oramos por todos estos matrimonios, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a todos estos matrimonios a poder realmente mostrarte a ti por la forma en cómo nos comunicamos. En nombre de Dios oramos.